quiero que nadie sepa que yo lloro en la oscuridad. No quiero que nadie sepa que yo sufro en la oscuridad. Solo sabe mi corazón lo que lloro por mí. Siguiendo con entrevistas virtuales, en esta ocasión nos encontramos con mi invitada, Elcita Chávez, ¿sí? ¿Qué tal, Elcita? ¿Cómo estás? Tu saludo para Creagen. Buenas tardes, amigo Genaro. Es un gusto de estar en su programa Producciones Creagen. Gracias por el cariño y el apoyo a esta servidora de folclore, Elcita Chávez. Elcita, a ver, dígame, ¿qué tiempo está en esto de la música? Cuéntanos. Bueno, yo recién poco tiempo, a mi edad larga, empecé en el campo del arte. Bueno, por motivos ¿no? Entonces, bueno, yo recién tengo para 9 años, estoy en la música, en el folclore. 9 años, mira tú, qué bien. Dime, estos 9 años, ¿cuánta producción tenemos ya? Bueno, tenemos 3 producciones, pero de las cuales 2 producciones ya casi profesionalmente, ya grabado con buenos músicos y bueno, ya dándola al público. Ya también las canciones de Elcita Chávez son temas propios y conociéndose en cada lugar de mi pueblo, porque son dedicados a mi pueblo, a mi familia y sucesivamente. Ahora también las nuevas primicias que hemos grabado es dedicado a madre, a hijos. Mira tú, qué bien. ¿Tienes una primicia? Dígame, ¿esa primicia, este tema es autora de usted? Sí, soy autora de mi música. 2 temas solamente de Tobías Zapaza y de Cliver Fidel, que he grabado 2 temas que no son mías, pero los retos son temas, composiciones mías. Mira, qué bien. Usted es cantautora por lo que veo, ¿eh? Así es, Genarito, soy cantautora de la música. A ver, queremos escucharte pues uno de tus temas, Elcita. ¿Cuál podría ser? Bueno, este tema que estamos lanzando para todas las madres, los hijos, entonces ya están en puertas de los programas de radios y un poquito un cachito nada más le voy a cantar. A ver, ¿cómo es? A ver. No quiero que nadie sepa que yo lloro en la oscuridad. No quiero que nadie sepa que yo sufro en la oscuridad. Solo sabe mi corazón lo que lloro por mi hijo. Como madre te ofrezco todo mi amor, toda mi vida. Wow. Así es, Genarito, para todas las madres y para todos los hijos. Mira tú, qué bonito tema. Dime, Elcita, ¿cómo así te inspiraste en esa canción? Cuéntanos. Bueno, esta canción lo dediqué sin pensar, de repente dediqué para mi hijo. Tengo un hijo, Juancito Campos, y bueno, es directamente este tema lo hice con mucho cariño para él y bueno, para mi madre también, que todavía está a mi lado. Y por qué no decirle para todas las madres del Perú y los hijos también que realmente quieren a su madre. Qué bueno. Dime, Elcita, esta es una primicia 2022, ¿sí? Así es, Genarito. ¿A qué parte del Perú hayas dejado tu música? Bueno, solamente estamos a nivel en el Perú, estamos en Huánuco, estamos aquí en la provincia de Canta, Huacho, Ollón, por toda la zona de Ollón, Naván, Taucur, todas esas zonitas cerca que estamos y bueno, traemos proyectos para diferentes sitios. Bueno, ahora estamos ya conectados también con nuestros hermanos Bolivias, artistas que somos un grupo, también muy pronto llegando a Puno, a Juliaca y tenemos muchos proyectos. Qué bueno, mira todo, qué bien por ti, Elcita. A ver, Elcita, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Como Elcita Chávez en todo, en Facebook, en Integra, estoy en TikTok, todo con Elcita Chávez. A ver, tantos años que tú has viajado a muchos sitios parte del Perú, me imagino que tienes anécdotas que te hayan pasado. Cuéntanos pues una de ellas.
Bueno, fuimos aquí a Huamachuco, que nos quedamos paralizados, fuimos con un carro propio, y el carro se malogró, nos quedamos 2 días tirados en la pista. ¿Sí? ¿Cuánto fue eso? Así es, y bueno, también pues viajando a mi distrito también, hace ya 5 años atrás viajé para un aniversario de mi distrito Rondos, también sufrimos un accidente, pero todo ileso, gracias a Dios, y bueno, con la bendición de Dios seguimos también para adelante, y bueno, tenemos creo que para rato con el Cita Chávez. Claro, qué bien, qué bien. ¿Qué sientes cuando subes al escenario? Mira, cuando yo estoy en el escenario, me puedo calificar, de repente me desconozco, no soy el Cita que está en mi casa, no soy el Cita en la calle, no está el Cita con mi familia. Soy diferente, me desconozco y doy todo a mi público, bueno, bailo, canto, y bueno, y creo que el calor de todos los que me ven cantar es para mí, es una alegría, porque siempre cuando bajo de un escenario siempre te piden una foto o te dicen dónde te llamo, quiero tu teléfono, y así sucesivamente. Dime, Cita, a ver, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando? Bueno, a todos los nuevos valores de la música de folclore, les mando un abrazo y todas las bendiciones, y que siguen adelante. Creo que cuando uno es más joven, creo que tiene todas las cualidades para llegar hasta donde uno se propone. Bueno, ahora también las personas que de repente a nuestra edad tomamos con una responsabilidad más de dar a cada persona nuestra música y llegar a cada corazón. Qué bien, ¿no? El Cita, a ver, queremos saber más del Cita, pues, ¿eh? ¿A qué artistas admiras? Mira, yo admiro, te voy a decir honestamente, a todos admiro, pero en especial lo admiro a Mina González y a Totito de Santa Cruz. Mina González, mira tú. Y dime, ¿y por qué Mina González? Porque yo me subí a un escenario a cantar sus temas de Mina González y ella es mi amuleto. A ver, el Cita, quiero escucharte otro temita más, ¿cuál podría ser? Bueno, un tema dedicado a los hombres. Wow. Así como usted y así como todos. Va, a ver. ¿Cómo sale eso? A ver, le voy a cantar un poquitito. Decías que me amabas, todo era falso, engañaste mi corazón, hombre mentiroso, engañaste mi corazón, hombre traicionero. Ahora he comprendido que no vales nada, ahora he comprendido que ya no me importa, es mejor no quiero un cariño falso, es mejor no quiero tu cariño falso. Con cariño, el Cita Chávez. Qué bien. El Cita, dime, ¿de quién está heredado esta voz tan bonita? Bueno, heredado, que yo sepa, es de una tía que ha sido cantante y ha tocado sus guitarras, y también mi abuelo, parte paterno, a la familia Chávez. Mira tú, o sea que esto viene de familia, el Cita. Sí, bueno, viene de familia, porque he tenido una tía que sí le ha gustado bastante su guitarra, que ya está en el cielo. Bueno, ella no me ha visto cantar, se fue antes que me vio cantar. Seguramente le hubiera gustado verme. De hecho que sí. Quiero hacerle una invitación para mes de mayo. Tenemos un proyecto por Día de la Madre, por tres cosas importantes en mi vida. Mi aniversario, el Día de la Madre, y pues todo esto lo voy a hacer en nombre de mi hijo, porque un poco está delicado de salud, y ese día lo vamos a celebrar con el Cita Chávez y sus compañeros artistas. Y ya vamos a decir el lugar y la fecha exactamente qué día. Mira tú, qué bien, estás de aniversario, el Cita. ¿Sí? En mes de mayo, Genarito. Y bueno, cuento con tu apoyo y tu presencia de producciones Creagen ese día en su aniversario del Cita Chávez. Y como padrino ahí, ¿eh? Ok. Dime tú, el Cita, ¿quiénes te acompañan ese día? ¿O quiénes te van a acompañar? Mira, todavía vamos a ver todos los artistas que a el Cita Chávez siempre le consideran. Estamos recién en coordinación
con todos los hermanos artistas y bueno, no va a ser tan grande, pero yo lo digo que va a ser grande porque todos los hermanos artistas se van a integrar a esta buena causa para lo que es el Cita Chávez. Claro que sí. Dime, ahí me imagino que están todos tus padrinos invitados que van a estar ahí. Claro, claro, incluyéndose, como le dije, Producciones Creagen va a estar ahí, mi padrino Genaro Huaraca va a estar ahí. A ver, Cita, dime, ¿qué mensaje le puede dar a todos tus seguidores? Bueno, les agradezco por la confianza y los aplausos que me han dado. Estoy muy agradecido con todo mi público. En poco tiempo que he estado en el arte, me han respaldado, me han apoyado moralmente con sus mensajes. Y quiero mandarle a una señora muy amable que todo el momento está en mi Face compartiendo, dándome esas felicitaciones. Ella es de Cusco, Sara de la Cruz. Gracias, amiga, por todo el cariño y el respaldo que da el Cita Chávez. También mi madrina ya pues en este aniversario del Cita Chávez. Qué bueno en tu familia. ¿Alguien cultiva la música aparte de ti? Bueno, en mi familia solamente en mi hogar, en mi familia casi de lo que es de mi mamá y mi papá, solamente yo estoy como cantante. Queremos un número telefónico, pues. Ya, 925-876-910, 945-789670. Para cualquier contrato estamos ahí con el Cita Chávez. Solo para contrato, maltrato, no sé, algo de eso puede haber, ¿no? No solamente para contratos. Para maltratos ya no hay, pues, señor Genaro. A estas alturas ya no podemos maltratarnos ya porque el cuerpo duele ya. Bueno, quería ganarse una broma. Bueno. No se preocupa. Estamos ahí para un rato para alegrarnos. A ver, tanto tiempo que estás en el escenario compartiendo, ¿con qué artistas has compartido escenario? Bueno, hemos compartido ya con lo grandes que te puedo decir es que mi paisana Dina Paucar, Sósimo Sacramento, Doris Ferrer, los Chéveres de Yarucaya, entonces con ellos ya hemos compartido, con Carlos Álvarez, con Celso Picoyano, también es un cantautor. Entonces, con ellos ya hemos compartido los escenarios. Qué bueno. A ver, el Cita, dígame, ¿a quién le canta el Cita, sabes? Yo le canto a la vida, le canto al amor, al desamor, a todo me integro a cantar para todo. Sí, ¿no? Qué bueno. A ver, el Cita, queremos escuchar un tema de tu propia inspiración, pues. ¿Cuál podría ser? Bueno, ya le canté 2 de mi autoría. Y ahora le voy a cantar también otro que es mi autoría. Esta noche quiero tomar para olvidarme de tu amor. Tú que comprendes en este amor que tú no dices para amarme. Yo quiero saber cómo se olvida ese amor que tanto lo quise y se marchó, se fue con ella y me dejó. Yo quiero saber cómo se olvida un amor que tanto lo quise y se marchó, se fue con ella y me dejó. Así es, don Genarito, se fue con ella y me dejó. Qué buen tema. Dime tú a todo esto, ¿este es tu caso, el Cita? Mi caso, sí, también, también, mi caso también. Claro. Bueno, ese es también mi caso. Bueno, por eso lo compuse también, pues, Claro, ¿no? ¿Para qué negarlo, pues? ¿Para qué negarlo, señor Genaro? Claro, Lo cierto, sí. lo cierto. Qué bueno, qué bueno. A todo esto estamos cantando tus temas, que tienen muchas composiciones. Dime, ¿cuál es el tema que te dio más satisfacción? Bueno, mis temas que tanto lo aclaman es para ti, Iscopampa, que es mi pueblo, en Huánuco, Lauricocha, Rondos. Ese tema, pues, ha llegado a cada corazón y cada rincón de los paisanos. Y creo que los huanuqueños se sienten ya un poco, como te digo, ese tema lo aplauden bastante.
Bueno, Más que nada los rondocinos, los iscopampinos, lo que son de mi zona. claro, porque ese es el tema que te identifica. Así es, Iscopampa de mis amores. Mira tú, qué bueno, qué bueno. Bueno, Elcita, pues hemos tenido un gusto de entrevistarte, ¿no? Espero hacerte una entrevista ya presencialmente muy pronto, no estoy muy lejano. Lo despedida para que dejen, pues, Elcita. Gracias, Genaro, gracias una vez más a tu producción Creagen. Gracias por ese apoyo a todos los nuevos valores, por pensar en hacer este enlace, ¿no? Y de verdad, y no muy lejano, espero presencialmente poder, pues, una entrevista tuya, personalmente, para poder dialogar muchos proyectos, muchos temas sobre nuestro guayno peruano. Claro, de hecho que sí. Bueno, Elcita, un gusto, pues. Espero ya perderte en tu aniversario, pues. ¿Sí? Ya, ese día lo espero, no me vaya a fallar, así es que espero puntualmente. Ok, cuídate, un abrazo a la distancia, Elcita. Gracias a usted también y bendiciones, que tengan buenas tardes.